La prima de riesgo de Argentina se ubica en su menor nivel de los últimos 7 años, a pesar del recurrente riesgo KUKA que ha tenido que soportar el país durante este periodo. Veámoslo. Esta semana el riesgo país de Argentina ha llegado a ubicarse en 555 puntos básicos, el nivel más bajo desde el año 2018 y la mejor marca registrada en los 2 años de gobierno de Javier Milei. 555 puntos básicos de riesgo país significa que el Estado argentino todavía está pagando 5,55 puntos porcentuales más por emitir su deuda de lo que paga el Tesoro estadounidense por emitir una deuda de duración similar. Es decir, que si el Tesoro estadounidense paga un 3,5% por emitir su deuda, el Tesoro argentino estará pagando aproximadamente un 9% de tipo de interés anual. Por consiguiente, sigue siendo un riesgo país elevado, demasiado elevado para poder renovar con holgura financiera todos los vencimientos de deuda a los que se va a enfrentar el Estado argentino en el año 2026, pero en cualquier caso, se trata de una cifra muy positiva en comparación con los niveles registrados en los últimos 7 años. De hecho, si analizamos la evolución del riesgo país durante estos últimos 7 años, podremos visualizar con enorme claridad qué es eso a lo que muchos libertarios se refieren como riesgo KUKA, riesgo kirchnerista o riesgo K. Fijaos en este gráfico y estudiemos la evolución más reciente del riesgo país. A finales de 2024, comienzos de 2025, el riesgo país de Argentina se ubicó en unos niveles muy similares a los actuales, en torno a los 560 puntos básicos. Pero conforme fue avanzando el año 2025 y conforme nos fuimos acercando a las elecciones de octubre de este año, el riesgo país empezó a dispararse, sobre todo después de que la Libertad Avanza perdiera con claridad, con contundencia, las elecciones provinciales de Buenos Aires, lo cual supuestamente anticipaba que también iba a perder con igual contundencia las elecciones de medio término de octubre. Esa posibilidad de que el peronismo ganara las elecciones de medio término y volviera a tener una potente fuerza en el Congreso que hiciera descabalgar el plan económico de Javier Milei, llevó a que el riesgo país pasara de esos 560 puntos básicos a casi 1.500. Eso sí, una vez celebradas las elecciones de medio término y constatada la victoria electoral de Javier Milei, el riesgo país, como vemos, ha vuelto a caer a los mismos niveles en los que se encontraba antes de que el riesgo kirchnerista preelectoral hiciera su aparición. Por supuesto, a los kirchneristas esta reciente evolución del riesgo país no les gusta porque les retrata, y por eso se han inventado que el riesgo país está cayendo con fuerza después de que subiera con fuerza tras su victoria en Buenos Aires, porque Trump le prometió un rescate a Javier Milei condicionado a que ganara, de tal manera que, después de la victoria, al parecer se estaría activando el rescate estadounidense en favor de la deuda pública argentina. Pero es que no ha llegado ningún rescate. Se han utilizado poco más de 2.000 millones de dólares de la línea swap suscrita entre el Banco Central de la República Argentina y el Tesoro estadounidense, pero nada más. Si ahora está bajando tanto el riesgo país, no es porque se estén comprando bonos argentinos con dinero del contribuyente estadounidense a través de algún rescate otorgado por el gobierno de Donald Trump. No, son los ahorradores privados los que tienen mayor confianza en la deuda argentina y por tanto están dispuestos a comprarla a tipos de interés más bajos. De hecho, olvidémonos de este último episodio reciente y echemos la vista a otro caso clarísimo de riesgo KUKA donde no hubo ningún tipo de promesa de rescate de Donald Trump porque ni siquiera gobernaba. Me estoy refiriendo al altísimo riesgo país que soportaba la Argentina antes de las elecciones presidenciales de 2023 y a la consecuente fuerte caída de ese riesgo país tras la victoria electoral de Javier Milei en esas elecciones presidenciales, desalojando en consecuencia al kirchnerismo del poder. Daos cuenta de que antes de que Javier Milei llegara a la presidencia de la República, el riesgo país superaba con claridad los 2.500 puntos básicos. Y fue tras la victoria electoral de Javier Milei
que ese riesgo país fue progresivamente cayendo hasta los 560 puntos básicos para después volver a dispararse, como ya hemos explicado, a consecuencia del riesgo KUKA vinculado a las elecciones de medio término de octubre de 2026. Ahí es nada, ¿eh? Más de 2.500 puntos básicos de riesgo país que con la victoria de Javier Milei y la aplicación de su plan de saneamiento macroeconómico, consistente en recortar el gasto público para alcanzar el equilibrio presupuestario, a raíz de todo esto, en apenas 2 años, el riesgo país cae de 2.500 puntos básicos, más de 2.500 puntos básicos, a 560. Esa es la diferencia entre la desconfianza estructural de los ahorradores nacionales y extranjeros hacia el kirchnerismo y la progresiva reconstrucción de esa confianza por parte del gobierno de Javier Milei. Aunque no pensemos que el kirchnerismo únicamente hace disparar el riesgo país como alternativa política a Javier Milei. Si vamos un poco más para atrás, también encontraremos otro clarísimo, quizá el más claro de todos, ejemplo de riesgo KUKA. Tras las elecciones PASO del año 2019, en las que la mayoría de analistas y de ahorradores esperaba que Mauricio Macri, entonces presidente de Argentina, obtuviese un buen resultado y en las cuales obtuvo un mal resultado, perdió frente a la dupla Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, lo que sucedió fue que el riesgo país se fue por las nubes. Ante la perspectiva, que meses después se materializó, de que el kirchnerismo regresara al poder tras los 4 años de presidencia de Mauricio Macri, los ahorradores nacionales y extranjeros huyeron en desbandada de la deuda pública argentina. De la noche a la mañana, el riesgo país pasó de 800 puntos básicos a más de 2.200 puntos básicos. Eso en unos pocos días tras las PASO de agosto de 2019. Pero es que en marzo de 2020, durante los primeros meses de gobierno de Alberto Fernández, llegó a superar los 4.000 puntos básicos. Solo descendió, y con intensidad durante los meses posteriores, por el acuerdo de reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, un rescate encubierto del fondo al gobierno peronista de Alberto Fernández. Pero es un rescate que de poco sirvió porque ya sabemos cómo terminó la historia, con un país al borde de la hiperinflación y con una prima de riesgo por encima de los 2.500 puntos básicos que solo el programa de estabilización macroeconómica de Javier Milei ha logrado reducir. Visto lo visto, el riesgo KUKA es un fenómeno incontrovertido. Es evidente que existe, es evidente que cuando hay riesgo de que el peronismo regrese al poder, el riesgo país de Argentina se dispara, porque los ahorradores nacionales y extranjeros huyen de activos denominados en pesos, especialmente de la deuda pública argentina, si es el peronismo el que va a administrar las finanzas del Estado. Y algunos pensarán que es porque los mercados le tienen manía al kirchnerismo, que los grandes capitales desean subordinar a la Argentina a su dictat y por eso atacan especulativamente los mercados de deuda argentina cuando hay una perspectiva de que el peronismo, como representante del pueblo, de las clases populares, regrese al poder. Pero nada más alejado de la realidad. A los inversores en bonos, en deuda pública, les importa muy poco si gobierna el peronismo o si gobierna el libertarismo, con tal de que ese gobierno pague sus deudas. Los inversores en bonos lo que quieren es ganar dinero, y si un gobierno les promete creíblemente que les va a devolver el capital prestado más unos intereses, obviamente los inversores en bonos no se van a quedar de brazos cruzados, no se van a poner un cinturón de castidad para rehuir invertir en esos bonos que ofrecen una magnífica oportunidad de ganancia. No van a decir, voy a dejar de ganar dinero comprando este bono que no implica ningún riesgo y que me paga un interés atractivo, porque a ver si así contribuyo a la causa de derrumbar el kirchnerismo de Argentina y que Javier Milei regrese al poder. Que no,
que los inversores en bonos quieren ganar dinero, punto. De lo que escapan no es de gobiernos de izquierdas o de derechas, de lo que escapan es de gobiernos deshonestos, tramposos y defraudadores, es decir, de gobiernos que piden prestado dinero para no devolverlo. Y la prueba más evidente de todo ello es que el riesgo país de otros estados iberoamericanos gobernados por la izquierda es un riesgo país que nada tiene que ver con el que alcanza el peronismo cada vez que regresa al poder en Argentina. Lo podemos ver en este gráfico. Riesgo país de diversos países iberoamericanos el pasado 12 de diciembre, antes, por cierto, de que José Antonio Kast ganara las elecciones presidenciales en Chile. Riesgo país de Uruguay, gobernado ahora mismo por la izquierda, 66 puntos básicos. Riesgo país de Chile, gobernado en ese momento por Gabriel Boric, la izquierda, 87 puntos básicos. Riesgo país de Brasil, gobernado por Lula, 196 puntos básicos. Riesgo país de México, gobernado por Sheinbaum, 220 puntos básicos. O riesgo país de Colombia, gobernada por Petro, 276 puntos básicos. Repito, el peronismo, cada vez que regresa al poder, lleva el riesgo país de Argentina por encima de los 2.000 puntos básicos. La mera posibilidad de que el peronismo ganara poder en el Congreso sin recuperar la presidencia en las elecciones del pasado mes de octubre llevó el riesgo país a 1.500 puntos básicos. Y todos estos otros países gobernados por la izquierda, por una izquierda incluso más dura en su discurso y en sus políticas que el peronismo, tienen un riesgo país por debajo de 300 puntos básicos y varios por debajo de 100 puntos básicos. Por tanto, lo que está claro es que a los ahorradores no les asusta el peronismo por el hecho de que sea de izquierdas. Les asusta el peronismo porque éste no quiere devolverles el dinero que les pide prestados, porque el peronismo es un impagador serial. Y como saben que es un impagador serial, ya sea con reestructuraciones de deuda o con hiperinflación, pues entonces los mercados, los ahorradores, usted y yo, si se nos planteara invertir en bonos argentinos bajo un gobierno peronista, nadie quiere comprar la deuda de un gobierno que no va a pagar esa deuda. Por tanto, hasta que el kirchnerismo no se reforme de una manera integral, asumiendo la importancia económica y moral de honrar las deudas, y por tanto subordinando gran parte de su acción de gobierno a mantener la solvencia del Estado para poder amortizar esas deudas, mientras esto no suceda, y a partir de ahí los inversores vayan poco a poco recuperando su confianza en el kirchnerismo, siempre que haya una probabilidad de que el kirchnerismo regrese al poder, el riesgo país de Argentina se va a disparar, porque los inversores van a huir de una deuda que puede ser administrada por unas personas que ni quieren ni pueden pagarla. Ojalá el kirchnerismo se reformara y no supusiera un riesgo sistémico para la Argentina. Por desgracia, como el kirchnerismo no sabe gobernar de otra manera que impagando sistemáticamente sus deudas, la única manera realista de que desaparezca el riesgo Kuka de Argentina no es logrando que el kirchnerismo se reforme, sino más bien logrando que el kirchnerismo se haga el harakiri.